Nivel 3, 001, clasificado. Objeto, SCP-001. Clasificación del objeto, Taumiel. Procedimientos especiales de contención. Los ciclos de contención de SCP-001-K deben ser vigilados desde puestos de observación situados a no más de 15 metros de la zona de contención o del umbral correspondiente, utilizando sistemas que no comprometan la integridad del ciclo. Los ciclos de contención de SCP-001-K deben mantenerse a toda costa. El fallo del ciclo de contención tiene una probabilidad no nula de generar un escenario del fin del mundo de clase K espontáneo. Algunos miembros del personal, durante el transcurso de su empleo en la Fundación, adquieren o despiertan propiedades anómalas que les incapacitan para seguir trabajando en sus puestos anteriores. Estas incluyen, pero no se limitan a, manifestación de una enfermedad anómala crónica, como licantropía, clase 3 o inferior, síndrome de Stevenson y síndrome de descarga gástrica fotónica. Manifestación de fenómenos espectrales, en particular apariciones de clase D y manifestaciones de clase Irose. Expresión repentina de rasgos de ADN anómalo. Despertar de habilidades taumatúrgicas iguales o superiores a la clase 4, archimago. Despertar de capacidades psiónicas, especialmente en individuos de clase Delfosidal. Para una lista ampliada de condiciones de calificación, véase el documento 001-3, páginas 15-203. El personal de la Fundación que cumpla los criterios anteriores será retirado de su puesto actual y reasignado a SCP-001. Esto se considerará una forma de castigo por parte de la Fundación en general, en un esfuerzo por disuadir a los individuos de que intenten activamente adquirir capacidades anómalas. El término destino Keter debe ser usado para referirse a esta reasignación. Los lugares que figuran como lugar de reasignación deben reforzar la idea de que destino Keter es un castigo muy indeseable. Esta lista incluye actualmente: Punto Nemo, Cabo Maude, Antártida; Vladivostok, Rusia; El Tapón del Darién, América Central; Pyongyang, Corea del Norte; Sitio 87, Wisconsin, Estados Unidos; Sitio 36, India; Instalación Halo Gilgamesh de la Fundación; Stonehenge, Reino Unido; Roswell, Nuevo México, Estados Unidos; varias instalaciones de eliminación de residuos de la Fundación; cualquier instalación en una capital nacional, por ejemplo, Washington D.C., Estados Unidos y Ottawa, Ontario, Canadá; cualquier campamento o base militar que no sea de la Fundación; Área Lunar 32. A su llegada al sitio 100, los individuos serán acompañados directamente a la administración para recibir orientación y explicaciones sobre su nueva asignación y la administración de agentes meméticos con el fin de implantar el conocimiento de varias piezas de información no intuitivas en relación con SCP-001, como la disposición del sitio 100, la ubicación de los cuartos del personal y las medidas necesarias para eliminar adecuadamente los residuos dentro de la instalación. Cada una de las raíces de SCP-001 tendrá carteles en cada uno de los terminales, en los que se indicarán todas las instrucciones y rituales necesarios para atravesarlas, así como una lista de las restricciones de viaje. Los umbrales dentro de los sectores de contención que no conducen a las raíces deben tener un radio de exclusión de 8 metros en todas las direcciones, reforzado por una guardia armada. El personal solo podrá cruzar los umbrales que correspondan a su nivel de autorización individual. En el caso de que el umbral conduzca a un lugar extraterrestre o extrauniversal, dicho personal deberá además ir acompañado de un contingente de personal con al menos una certificación de combate de clase 4. Actualmente, SCP-001 está experimentando interferencias extradimensionales, lo que indica un evento migración inminente. Determinar la fuente de esta interferencia es la prioridad alfa. SCP-001, entrada alfa. La coartada de la Fundación fue borrada a propósito. Descripción. SCP-001 se refiere al sitio 100, una instalación no euclidiana que fue construida o descubierta por la Fundación a principios del siglo XX. La entrada alfa, la entrada principal a SCP-001, se encuentra actualmente en el suroeste de Estados Unidos. Se espera que el próximo evento migración ocurra en 2024-2021. Un mapa de la geografía euclidiana de SCP-001. Todas las áreas, excepto la entrada alfa, la administración y los archivos, tienen aberturas que conducen al exterior del sitio 100. El interior de SCP-001 ha sido excavado en al menos un espacio extradimensional, con corredores de tránsito anómalos, conocidos coloquialmente como raíces, que los conectan.
Estas raíces poseen varias propiedades anómalas, y suelen estar en un entorno natural exterior de algún tipo, a pesar de que SCP-001 es totalmente subterráneo. Por ejemplo, Raíz Aleph, que conecta los archivos con el núcleo, es una playa volcánica que termina abruptamente en una escarpada pared de obsidiana que se extiende en el horizonte. En sus aguas nadan peces que parecen estar hechos de roca ígnea viva. Raíz Bet, que conecta contención de sapientes y el núcleo, se abre en un gran pasillo con paredes hechas de vidrio y espejos, similar a una atracción arquetípica de sala de espejos. Las personas que intentan atravesar Raíz Bet acaban inevitablemente en su punto de partida. Raíz Dalet, que conecta la contención conceptual y el núcleo, es un vasto y resplandeciente océano sin camino transversal. Debido a la naturaleza de contención conceptual, construir o traer una nave acuática es muy poco práctico. Raíz Baf, que conecta contención esotérica con conceptual, es un vasto campo repleto de diversas variedades de árboles frutales que es incapaz de ser cruzado. Una expedición de 1 año de duración a Raíz Baf fracasó después de que un miembro del equipo de expedición expresara su deseo de volver a casa, y todos los miembros del equipo se encontraron de vuelta en contención esotérica. Raíz Tzadi, conectando administración y CMS, se asemeja a un gran bosque de Higato. La exploración de esta zona muestra que está en la cima de alguna forma de montaña flotante. Las señales que dirigen a los individuos hacia el camino aparecen cuando no se observan las zonas. Los flamencos, Phoenicopterus ruber, son la única especie animal que habita en Raíz Tzadi. Raíz P, que conecta administración y archivos, recorre el 5º piso de un edificio de viviendas en una ciudad desconocida. Los habitantes son humanoides e invitan al personal de la fundación a participar en actividades recreativas con ellos. Raíz Shin, que conecta contención conceptual y de sapientes, actúa como el principal generador de energía para el sitio 100, ya que contiene varios cientos de máquinas de movimiento perpetuo que generan una constante de 8,7 gigavatios de electricidad. SCP-001 está dividido en 10 sectores principales. Entrada alfa, administración, archivos, 6 sectores de contención adicionales y el sector central. Los elementos estructurales de cada sector de contención parecen ser de hormigón y barras de refuerzo, con suelos de baldosas e iluminación fluorescente que recuerdan a la construcción estándar de la fundación. Sin embargo, cada uno de los sectores de contención tiene varios pisos de altura y están enmarcados en una estructura panóptica, con los pisos accesibles a través de varios ascensores de cristal situados en el espacio central abierto. Cada sector de contención contiene varias instancias de SCP-001-K, o aberturas de acceso, denominadas umbrales por el personal del sitio, a zonas de realidad localizada que contienen estos elementos si se encuentran físicamente fuera de SCP-001. Cada instancia de SCP-001-K representa una anomalía capaz de contener perfectamente un objeto SCP existente de clasificación Keter. Estos objetos están contenidos de tal manera que sus propiedades anómalas individuales dan lugar a la contención de todos los objetos en la misma zona. Algunas anomalías humanoides y o inteligentes de clasificación Keter, como la doctora Audrey Magrat, la agente Hiu Choe y las especialistas de contención Deino, Enyoan Pepredo Gray, han sido reclutados a la fuerza por SCP-001 para actuar como personal de la fundación para ayudar en la contención utilizando sus habilidades anómalas. Este reclutamiento impide anómalamente que cualquier documentación oficial de la fundación haga referencia a estos individuos utilizando designaciones SCP más allá de la designación generalizada SCP-001-K. En caso de que una anomalía recién creada o descubierta sea designada con clasificación Keter, SCP-001 iniciará un proceso de juicio. Durante el mismo, al menos una sección de la pared dentro de un área de contención se retraerá en sí misma, con un breve resumen del SCP en cuestión, normalmente menos de 3 frases, escrito en ella. Tras un período de entre 2 semanas y 7 meses, si SCP-001 considera que el objeto debe ser contenido en sí mismo, el hueco se profundizará y ampliará, y el objeto SCP correspondiente aparecerá en su interior, junto con una segunda instancia de SCP-001-K recién generada que se utiliza para contenerlo. Esta instancia de SCP-001-K se genera junto con la documentación pertinente, como los procedimientos de contención, las imágenes y, ocasionalmente, los registros de los experimentos. Los individuos mencionados en estos registros recuerdan haber participado en los experimentos enumerados, pero no pueden recordar cuándo ocurrieron.
En ciertos casos, SCP-001 rechazará un objeto SCP. Por ejemplo, se consideró que SCP-008 no requería contención dentro de sí mismo, y se le reasignó una clasificación Euclid. A continuación se presenta una lista parcial de las instancias de SCP-001-K y sus métodos de contención. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-3984, un fenómeno anómalo en el que ningún miembro del reino Animalia, incluido el ser humano, es capaz de morir. Descripción de SCP-001-K. K-2935, un universo alternativo en el que todos los organismos observables, incluyendo la mayoría de las IAs inteligentes y algunas entidades conocidas por poseer una completa inmortalidad, han muerto espontáneamente. Método de contención. El umbral abierto entre K-2935, entremezclado con SCP-3984, causó el fin de un escenario clase Omega K, fin de la muerte en curso. El umbral puede ser atravesado sin ningún efecto negativo en el universo de referencia. Se cree que el efecto de muerte en K-2935 y el escenario clase Omega K están subvirtiendo el efecto del otro, permitiendo la existencia continua tanto de la vida como de la muerte. Los organismos dentro de K-2935 han comenzado a descomponerse debido a bacterias y hongos introducidos involuntariamente desde el sitio 100, reintroduciendo efectivamente la vida en el universo K-2935. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-5007, una entidad de origen desconocido que habita en el estrecho de Bass, una masa de agua entre Australia y Tasmania. Descripción de SCP-001-K. K-169, un artrópodo gargantuesco que originalmente se encontraba en el Océano Atlántico, antes de ser trasladado a la fuerza al sur del Pacífico que rodea Australia. Método de contención. Tras consumir una gran cantidad de la masa de K-169, se cree que SCP-5007-C se está ahogando con K-169 debido a la repentina aparición de varias púas grandes en el caparazón de la parte superviviente, que lo mantienen en su sitio. La actividad de SCP-5007 se ha reducido a niveles insignificantes, salvo un ocasional temblor de mar cuando se atraganta. Objetos designados como SCP-001-K. Allison Eckart, una Allison Eckart extradimensional que contiene varias Allison Eckarts que son capaces de afectar negativamente a las no Allison Eckarts cuando se les da una Allison Eckart semántica. Descripción de SCP-001-K. Allison Eckart, una Allison Eckart que afecta a la agente Allison Eckart, que hace que Allison Eckart y todas las Allison Eckarts que la componen tengan el identificador semántico de Allison Eckart. Método de contención. El identificador semántico de Allison Eckart fue introducido en Allison Eckart, provocando que a todas las instancias de Allison Eckart dentro de Allison Eckart se les asignara el identificador semántico de Allison Eckart. Como Allison Eckart no puede funcionar adecuadamente con identificadores semánticos concretos, todas las instancias de Allison Eckart han entrado en un estado cuasi comatoso. Esto no ha afectado a las entidades anómalas que están en la misma especie y o clado pero que no están asociadas a Allison Eckart. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-4040, una singularidad patafísica responsable de la creación y el mantenimiento de la zona Nexo 18, Slots Pit, Wisconsin. Descripción de SCP-001-K. K-1698, una anomalía probabilística que hace que las personas no puedan alcanzar o salir de determinadas zonas debido a circunstancias que intervienen, como puertas atascadas, carreteras bloqueadas o ráfagas de viento errantes. Método de contención. SCP-4040 ha quedado aislado del resto de NX-018, así como del mundo, por el efecto de K-1698, mientras que la gravedad de SCP-4040 impide que el fenómeno siga propagándose. Los individuos han sido capaces de alcanzar SCP-4040, pero salvo el uso de otros elementos o fenómenos anómalos, esto solo puede lograrse una vez por individuo. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-5859, un vector memético que afecta a la frase Eclurbus unum, que hace que los individuos que manejan divisas con esta frase se unan a comunas aisladas del resto de la sociedad. Descripción de SCP-001-K.
K2078, un agente mimético que hace referencia a un individuo que se ha presentado a todas las elecciones presidenciales de EU, que se presenta con una plataforma progustativa. La infección por este agente provoca cambios drásticos de comportamiento en los individuos afectados, en particular un aumento del apetito. Método de contención. La plataforma de la campaña de K2078 ha incluido la reintroducción del lema E pluribus unum desde 1984. Esto ha alterado el efecto previsto de SCP-5859, de modo que los individuos se ven ahora obligados a consumir más productos de fabricación estadounidense, especialmente alimentos. Se están estudiando otras medidas para combatir la obesidad causada por esta interacción. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-3003, una civilización extraterrestre de humanos gobernada por SCP-3003-2, una especie de microbio consciente, que intentará conquistar la Tierra en algún momento antes de 2050. Descripción de SCP-001-K. K-1233, una entidad que se asemeja a un traje espacial de tipo Emu, y que se proclama a sí misma como el campeón lunar. La entidad es muy duradera, y es capaz de volar a velocidades superiores a la velocidad de escape de la Tierra utilizando su mochila propulsora. Método de contención. El umbral que lleva de SCP-001 a SCP-3003 es inaccesible para todas las instancias de SCP-3003, numeral, pero K-1233 es capaz de entrar y salir libremente. Muestra capacidades de combate que no están documentadas en el archivo creado por SCP-001. Estas capacidades parecen específicamente adecuadas para destruir las instancias de SCP-3003-1 y SCP-3003-2. Actualmente, K-1233 lidera una rebelión a gran escala contra SCP-3003-2, formada por instancias de SCP-3003-3 liberadas. La erradicación total de SCP-3003-2 se espera para 2029. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-5501, una cámara de colodio húmedo del siglo XIX junto con 18 fotografías, que actúan como aperturas a una realidad alterna ocupada por entidades inmensamente hostiles. Descripción de SCP-001-K. K-1983, un espacio extradimensional que contiene entidades tartáreas hostiles que recogen los corazones de los humanos y que pueden ser repelidas mediante la oración. Método de contención. Las fotografías creadas por SCP-5501 están contenidas dentro de K-1983, cada una de las cuales actúa como una abertura hacia la otra. Las instancias de K-1983-2 invaden la realidad alternativa para recoger los corazones y SCP-5501 se abre paso en K-1983 para atacar a las instancias de K-1983-2. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-ZH-002, una entidad quimérica anómala, de forma corporal aproximadamente equina o cervina, cuyo aspecto se corresponde con las catástrofes naturales que afectan a Taiwán. Descripción de SCP-001-K. K-239 es la agente Sigurrosu Otansdottir, una humanoide de tipo verde de 20 años de edad, de ascendencia islandesa, capaz de alterar espontáneamente la materia y la energía. Método de contención. Tras el proceso de juicio de SCP-001, se abrió un umbral que conduce a Taiwán dentro de biocontención. Este umbral es móvil, y siempre conduce a una zona que está a menos de medio kilómetro de SCP-ZH-002. La agente Wotansdottir ha utilizado sus habilidades y su entrenamiento con las anomalías equinas para domesticar a SCP-ZH-002, hasta el punto de poder conseguirlo. La agente Wotansdottir se ha convertido en la cuidadora a tiempo completo de SCP-ZH-002, mitigando los daños que causa, regresando a SCP-001 a través del umbral 2 veces al día para comer y utilizando otras comodidades en el sitio 100. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-3852, un fenómeno en el que un cadáver anómalo se manifiesta en una pequeña comunidad, lo que lleva al linchamiento de un individuo acusado del asesinato. Descripción de SCP-001-K. K-2547, un fenómeno en el que varios cientos de caninos rodean y aíslan a pequeñas comunidades.
K-2547 está dirigido por K-2547-1, un coyote inteligente que lleva un abrigo negro y un crucifijo. Método de contención. K-2547 aparece y pone en cuarentena la comunidad donde se ha manifestado SCP-3852. K-2547-1 procede a celebrar un juicio en relación con los presuntos crímenes de la instancia de SCP-3852, actuando como juez, fiscal y defensor simultáneamente a través de un proceso de trilocalización. Las tácticas de defensa de K-2547-1 consisten en mantener el suministro de agua de la ciudad como rehén permanente si el individuo no es declarado inocente, confundiendo a un jurado de humanos no anómalos con argumentos circulares, o encontrándose en desacato al tribunal, lo que lleva a la anulación del juicio. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-PL-122, un área de tierra en Polonia que decae y o corroe la materia orgánica e inorgánica. El conocimiento de la ubicación de SCP-PL-122 hace que este efecto de descomposición se extienda. Descripción de SCP-001-K. K-1262 es una masa vegetal que es capaz de crecer a un ritmo increíblemente rápido, aproximadamente 0,7 km por hora. Método de contención. El efecto de descomposición de SCP-PL-122 es sofocado por el rápido crecimiento de K-1262, lo que limita su efecto de descomposición. Debido a la enorme cantidad de crecimiento de las plantas, la verdadera naturaleza de la anomalía de SCP-PL-122 no puede ser discernida por el personal que la observa. Junto con la documentación alterada de la Fundación, esto ha impedido que la anomalía de SCP-PL-122 se extienda en el paisaje mental. Objetos designados como SCP-001-K. SCP-055, desconocido. Descripción de SCP-001-K. SCP-579. Datos borrados. Método de contención. No pueden caber clavijas cuadradas en agujeros redondos. Solo 9 de los 10 sectores de SCP-001 son accesibles. El núcleo de SCP-001 ha quedado completamente aislado del resto de SCP-001 debido a que las 3 raíces que lo conectan, Aleph, Bet y Dalet, terminan o son innavegables con los recursos actuales disponibles. A pesar de ello, se han llevado a cabo varias expediciones de la Fundación para intentar llegar al núcleo, y cada una de ellas ha revelado nueva información sobre la naturaleza del mismo. En abril de 2021, una expedición alcanzó con éxito el núcleo de SCP-001. El siguiente ciclo de contención es inaccesible para todos excepto para el administrador de la Fundación. Su ciclo está contenido en el núcleo del sitio 100, junto a un documento sellado. Anexo. Contención central del sitio 100. Autorización nivel 6-001 requerida. Hola, arquitecto. Objetos designados como SCP-001-K. 001, Pitman, una fuerza universal inteligente que hace que la realidad se asemeje a las narraciones de ficción en su estructura, y que con frecuencia manifieste fenómenos y comportamientos similares a los de los tropos. Descripción de SCP-001-K. 001, Tufto, una expresión de la lucha conceptual entre la premodernidad y la modernidad, conocida en la Fundación como el Rey Escarlata. Método de contención. Al final de todo, nos aferramos a cualquier cosa. La entropía roja lo reclamará todo menos la narrativa. Alguien contará la historia mucho después de que nos hayamos ido. Los hijos del rey dicen que arrasamos los árboles para levantar monumentos a nuestro narcisismo. Nuestra tierra vegetal son datos, con árboles de hormigón que brotan de ella, dando frutos de creación, atendidos por jardineros que se autodenominan lecho rocoso. La realeza vive y muere, pero una historia es eterna. Te vemos. Siento que nunca conozcas la paz. Hay un flujo hacia el nuevo orden, y hacia el otro. Tú también puedes verlo. El equilibrio, la balanza que precariamente, esto creará un páramo de un mundo, gobernado por el miedo y la oscuridad. No podemos permitir que esta organización pierda su. Ya están reuniendo al personal en las celdas una vez más. Nuestras raíces se están pudriendo y muriendo, pero los muros no se rompen. Habéis caído y esperáis en la contención. Aprended de nosotros. Empeorará antes de mejorar. La gente echará de menos la esperanza, y querrá recuperar este mundo, con el tiempo. Si gritas cuando estás solo, que sepas que te escuchan.